Muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos contentos que haya podido asistir a esta nueva predicación del Evangelio, donde domingo tras domingo exponemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Exponemos su obra en la cruz, una obra única, real, verdadera, que salva a todos aquellos que están rumbo a condenación, solo si aceptan a Cristo, a aquellos que se encuentran envueltos en tinieblas, en completa oscuridad, cegados con las cosas que este mundo ofrece, cosas que apartan nuestra vista de Dios, que apartan nuestra vista de las cosas espirituales, asuntos que son importantes, trascendentales eternamente, pero que a causa de nuestra condición de pecado somos incapaces de verlas por nosotros mismos. La Biblia nos presenta al Señor Jesucristo con diversas figuras. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y muchas otras. Y en esta ocasión veremos una figura por la cual el Señor es descrito como aquella luz verdadera, una luz que ilumina, la única luz que brilla por sí misma en este mundo oscuro. El pasaje además nos muestra la condición del mundo, el estado espiritual de su pueblo y cómo ellos, en su condición de pecado, cegados, en oscuridad, rechazan a la luz verdadera. Pero también nos muestra la condición de aquellos que reciben la luz. Nos muestra que son hechos hijos. Se les da el derecho divino de ser hijos de Dios. Y el escritor del libro nos otorga principios de cómo no se obtiene esta heredad, que lamentablemente muchas personas creen ser salvos por estos principios que aquí son descritos. Salvos por lazos sanguíneos, por sentimientos o por sistemas humanos. Si estos principios te son familiares, pon atención, porque Dios en esta tarde tiene un mensaje para ti. Y vamos a leer en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 9 al 13. Vamos a Juan, el capítulo 1, desde el versículo 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta acá vamos a dar lectura. En el versículo 9 se describe una figura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su persona, tenemos una figura que resalta las cualidades perfectas del Señor Jesús. Uno que como luz ilumina, uno que marca la diferencia entre sus pares, uno que desde niño ya hablaba cosas grandiosas de Dios, allí en medio de los ancianos cuando se quedó en Jerusalén. Uno que Juan el Bautista dijo de él, no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. Aquel que fue tentado en medio del desierto y salió victorioso frente a Satanás. Aquel que no se halló engaño en su boca, con una vida completamente perfecta, un ser perfecto que ilumina en medio de un mundo oscuro, un mundo caótico, lleno de perversiones y desviaciones. Un mundo que considera lo malo bueno y lo bueno malo. Un mundo apartado de Dios, que hace su vida lejos de Dios, que su futuro lo piensan sin Dios. No hay piedad, no hay nadie bueno, nadie justo, no hay quien busque a Dios. Y por eso fue necesario que la luz viniera a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a alumbrar a todos, sin acepción de personas. Todos pueden ser iluminados por la luz verdadera, aquella luz que se hizo hombre, naciendo en Belén, en un pesebre, humilde, lejos de riquezas, creciendo en Nazaret, muriendo en Jerusalén,
como el peor de los malhechores. Sí, estimado, ese es Cristo, la luz verdadera que venía a este mundo, que vino a este mundo por ti. Porque si vives en un mundo apartado de Dios, lejos de su persona, viviendo tu vida sin salvación, no creas que haces la diferencia. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos están bajo pecado. El único perfecto que marca la diferencia y que la marcó en su venida hace 2000 años atrás, no eres tú, no fuiste tú, fue Jesús. Y lo tremendo es que esto podemos verlo mirándolo a Él, mirando su persona, mirando su vida perfecta, mirando su obra en la cruz, donde podemos ver lo contaminados que estamos, sumidos en oscuridad y perversión. Comparados con Cristo, somos completamente oscuros, llenos de pecado. Eso es lo primero que podemos deducir aquí. Cristo es luz, nosotros oscuros y llenos de pecado. Pero la noticia perfecta del Evangelio es que esta luz brilla y en esta tarde solo debes mirar al lugar correcto. Sigamos leyendo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. En el mundo estuvo su presencia física y divina. Dios fue manifestado en carne. Tomó forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Vivió en medio de su pueblo. Conoció a sus discípulos. Pasó hambre, sed, cansancio como uno de nosotros. Y vivió conforme a la ley de Dios. Nada fue incumplido. Todo lo vivió conforme a lo que se esperaba de él. El hombre perfecto, el Verbo, el Hijo de Dios, guiado por Dios, todo lo consultaba con Dios. Él habitó en medio de su pueblo y los amó. Luego vemos quién es en su plenitud, el creador de todo lo que fue hecho. Como indican los primeros versículos de este capítulo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Verbo. Y como nos dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La luz verdadera, el creador de todas las cosas, el dueño de absolutamente todo, con autoridad y poder, y en su divinidad perfecta y gloriosa, vino a este mundo, su creación, hecho con el poder de sus manos, un mundo que de la nada fue hecho. Él vino, pero el mundo no le conoció. El Creador vino y sus criaturas no le reconocieron. El mundo está a oscuras. Vino la luz y no pudieron verla. Y es contraproducente. Si tú te encuentras en una habitación oscura y aparece un destello de luz, tus ojos captan esa luz. Pero resulta que la condición de este mundo es mucho peor. Porque si no fueron capaces de ver esa luz en un mundo tan oscuro, es porque además de estar en oscuridad, están completamente ciegos. Sí, estimado. El pecado enceguece, el pecado desvía, el pecado condena. Y tu condición no es lejana a la condición del mundo. Sí, todos estamos en este mundo caído, pero si no tienes a Cristo como tu Salvador, estás en oscuridad y estás ciego. Y sin este mensaje, sin el Evangelio, sin la luz verdadera, no habría ninguna esperanza. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestra condición, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Se reafirma lo anterior dicho. No le conocieron, a pesar que vivieron con Él, estuvieron a su lado. Su pueblo lo vio crecer, lo escuchó en las calles, en la sinagoga, en los valles. Su preciosa voz llegaba a sus oídos, un privilegio único. El Señor vino a lo suyo, vino a salvar, vino a cumplir un plan perfecto, limpiar
y perdonar pecados mediante una obra perfecta, una obra justa, una obra de amor incomparable para resolver un problema que por nuestra parte no tiene solución. Él vino para sacar al mundo de la oscuridad, para traer luz a toda persona que confía en su obra. ¿Y cuál es esa obra? La obra perfecta de la cruz, donde la luz es tomada, es azotada, golpeada y escupida, arrastrada para luego colgarlo en un madero, entre el cielo y la tierra, iluminando, muriendo en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros, los ciegos, pudiésemos ver, para que nosotros, los oscuros y llenos de pecado, pudiésemos ser iluminados con su obra. Y para que esto fuese posible, la luz es envuelta en oscuridad. Y en esas 3 horas de tinieblas, el Señor Jesucristo carga con nuestra maldad, carga con tu pecado, con tus culpas, con tu oscuridad, y el castigo por nuestra maldad cae sobre Él, en su cuerpo perfecto. Y en esa cruz ocurre un glorioso intercambio. La luz es envuelta en tinieblas, sufriendo nuestro castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros, los pecadores, los oscuros, fuésemos alcanzados y salvados por la luz verdadera. Y finalmente el Señor Jesús cumple con su propósito y en un grito de victoria exclama: consumado es, y entrega su vida, cumpliendo la obra de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que uno que vivió hace 2000 años y murió en una cruz puede salvarte? Eso es posible porque la luz verdadera vive. Resucitó de entre los muertos, iluminando hasta el día de hoy para que tú creas en su nombre. Y lo único que debes hacer es mirar. Mira la luz. Mira a aquel que quiere salvarte. Ya es tiempo que dejes de pertenecer a este mundo caído. Fíjate lo que Dios ofrece. No es solo el perdón de pecados, lo cual es tremendo e inmerecido. Dios no te salva y luego te deja a tu suerte vagando por este mundo. No. Mira lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es completa. Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Nos da autoridad para reclamar un título. Nos da el derecho divino para ser llamado hijo y con todos los privilegios que ello conlleva. Porque aunque la mayoría crea que todos somos hijos de Dios, para eso no hay sustento bíblico. Somos criaturas de Dios. Pero acá Dios te adopta en su familia, te hace parte de su círculo más cercano. Ve a Cristo en ti. Y todo esto te lo da si aceptas a su Hijo como tu Salvador, al Señor Jesucristo, la luz verdadera. Pero luego el autor nos advierte y dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, o no mediante un nacimiento físico. Tal como le dijo el Señor a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y Nicodemo responde, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Claramente no es el caso aquí. No existen lazos sanguíneos en este título que Dios nos otorga. Nosotros no podemos pensar en reclamar esta autoridad porque existen lazos sanguíneos. No es un nacimiento carnal que implique nacer literalmente de nuevo, como me enseñó Nicodemo, que aplicado a nuestros tiempos, no porque tu familia sea cristiana, tú por lazos sanguíneos vas a ser cristiano. No es algo que se traspase de generación en generación. Y como lo clasifica William Wilberforce en su libro Cristianismo Real, clasifica este tipo de cristianismo como cristianismo heredado.
donde las personas creen que por pertenecer a una familia cristiana, su alma es salva. Y es un tremendo engaño que lleva a millones de personas a condenación. Y luego nos dice ni de voluntad de carne, una voluntad carente de raciocinio. Aquí es literal pasión de la carne. Recordemos que el contexto es el engendrar, el dar a luz, el procrear, y se da este ejemplo explícito por donde el cuerpo manda, los sentimientos mandan. Cuando un hombre y una mujer conciben a un ser humano, pasión de la carne, sentimientos, que aplicado a nuestros tiempos, los sentimientos que muchas veces son guiados por el calor del momento, por las lágrimas del predicador, o tal vez su elocuencia, o porque te cae bien y te agrada, o lo hermoso de la música, o la calidez de la congregación. Y en medio de un mensaje se puede caer en esto, donde los sentimientos afloran, y carentes de raciocinio, de cualquier pensamiento, las personas dicen creer. Estimado, el mensaje del Evangelio conlleva que te analices, que veas tu condición, que estás en oscuridad y que necesitas ver a la luz, que necesitas arrepentirte de tus pecados, que solo Cristo es suficiente para salvarte y que solo la luz verdadera puede iluminarte y salvarte. Y para creer todo eso, con sentimientos, sin pensamientos, sin raciocinio, no se puede. Después nos dice, ni de voluntad de varón, o como traduce la NTV, de iniciativa humana. Aquí el apóstol hace referencia a que la heredad no se obtiene por sistemas humanos. Y en el contexto judío, donde el evangelio está situado, muchos judíos, entre ellos los fariseos, creían que por ser descendientes de Abraham, por pertenecer a la nación judía y si cumplían la ley, su espacio en el paraíso estaba completamente asegurado. Sin importar si lo que realizabas lo hacías por media vocación o de corazón, o si intentabas agradar a Dios solo para que te vieran, o porque realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la verdad es que el que ellos fueran judíos piadosos, cumplidores de la ley, no implicaba necesariamente que los libraba de condenación. Y estimado, ningún sistema humano puede salvarte. Las obras, como puede enseñar el catolicismo, o el legalismo extremo de los musulmanes, o la mezcla de ambos en el mundo protestante, donde pagando diezmos llegas al cielo, o usando pelo corto y trajes de etiqueta, en el caso de los varones, puedes llegar a ser más santo y agradar a Dios. No hay alternativas externas en la salvación. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y este tipo de cristianismo también lo define William Wilberforce como cristianismo cultural, donde millones de personas siguen religiones y creen que serán salvos por seguir un sistema. Porque fíjate cómo termina este versículo, sino de Dios, sino de Dios. Y es que no hay persona en este mundo que influya en un cambio que solo realiza Dios, en un cambio que solo corresponde al Dios Trino. Nadie tiene el poder para hacer esto, solo Dios. Y solo Él tiene el poder de ingresarte a tu familia, de recibirte como hijo, luego que conocieras a Cristo, luego que lo recibieras como tu Salvador. Y esto es consecuencia, que recibieras a Cristo. Por lo tanto, te engendra y te da una naturaleza divina, que como se les recuerda a los creyentes en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una nueva naturaleza que nos permite vivir nuestra vida cristiana. Una nueva naturaleza que nos permite ver las grandes cosas que Dios ha hecho. Una nueva naturaleza que no es esclava del pecado. Una nueva naturaleza que solo los que creen en Cristo poseen. Solo Dios realiza este cambio. Solo Dios otorga una nueva naturaleza. Solo Dios otorga salvación.
Y solo Dios puede darte autoridad para ser llamado su hijo. Porque fue Dios quien amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que debes hacer es creer. Es creer en el unigénito Hijo de Dios, al que murió en la cruz para salvarte. Debes darte cuenta de tu condición de pecado, que estás en oscuridad. Deja de confiar en sistemas que te dicen que hay alternativas para ser hijos de Dios y ser salvo. Deja de confiar que por heredad puedes ser salvo. Jamás te dejes llevar por sentimientos sin pensar en tu condición. Por eso solo debes mirar al que fue envuelto en tinieblas por ti, para que tú pudieses ver la luz verdadera. Solo mira la cruz, deposita tu fe en Cristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Alexander. Vamos a darle el pase a Juan Seguel, quien nos va a dar en esta segunda parte de la predicación del Evangelio. Ok. Muy bien. Bienvenido a todos los que ya han estado escuchando. Gracias a Alexander que ya nos expuso el Evangelio. Vamos a leer un texto en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, conocidísimo, lo más probable por todos los creyentes. Primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Dice así: palabra fiel, palabra confiable o digna de confianza, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, digna de ser, tiene aceptación, debe tener aceptación por todos. Y este es el mensaje que debe ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Agrega el apóstol: de esos pecadores, yo soy el peor de todos. Una traducción tal vez más, de alguna forma más entendible por nosotros. Aquí dice el primero, no es que sea, sí va en el primer lugar, pero no de los mejores pecadores, no. Él se considera realmente malvado delante de Dios. Palabra fiel, palabra confiable. Cada vez nos cuesta más confiar en alguien. Probablemente cada vez nos cuesta más confiar en dirigentes, autoridades, etcétera, sin ofender a nadie, pero cada vez las noticias incluso son menos confiables. El hombre ha ido perdiendo credibilidad. Cada vez es más menospreciado por eso. Hay noticias que no son creíbles. Hay noticias que aparecen y al tiempo, casi a las horas después o al día siguiente, de repente son desmentidas. Personas que se le atribuye haber dicho algo y esa persona después sale diciendo: en realidad yo nunca dije eso. O me sacaron de contexto. Frase repetida: me sacaron de contexto. Yo no dije eso. Yo dije esto otro. Yo no quise decir eso. Bueno, el único confiable es Dios.
Nadie más es confiable. Ahora, con todo respeto a mis hermanos en la fe, por supuesto, habrán personas que a lo mejor sí, lo que ellos dicen, hacen un esfuerzo en su manera de vivir para siempre estar diciendo la verdad, para siempre estar diciendo algo que realmente sea creíble. Pero el ser humano, debido a su naturaleza pecadora delante de Dios, no es creíble. No es creíble. Y el apóstol Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, y le está diciendo, sí hay un mensaje, único mensaje verdadero, único mensaje que es posible creerlo, un solo mensaje que es confiable, un solo mensaje que es digno realmente de aceptación por el corazón del ser humano. Y ese mensaje es divino. Ese mensaje proviene de Dios. El evangelio, que es mensaje, es palabra, vino, procede del cielo, es de Dios. Este libro que leemos, la Santa Biblia, es, la Sagrada Escritura, es palabra de Dios, es confiable, es Dios quien habla. El Dios quien habla a los creyentes, es Dios quien habla a usted que está perdido o perdida. No somos nosotros. No. Lo que usted tiene que creer no es al predicador. Usted cree a Dios. El Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al que me envió. Esa persona tiene vida eterna. Esa persona no irá a juicio. Condenación se tradujo, pero el juicio no irá, no enfrentará un juicio final o eterno. No, esa persona ha transformado, ha cambiado de muerte a vida. Hay un mensaje que es creíble. Hay un mensaje que usted puede tener absoluta confianza, créalo de todo corazón, porque proviene de Dios. Proviene de Dios. Dios habla al ser humano, Dios habla al pecador. No importa quién sea, no importa dónde esté, pero Dios nos ha hablado, como dice el apóstol que escribe a los hebreos, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, etcétera, ahora nos ha hablado por hijo. Sí, Dios habló desde los inicios y luego vino el Hijo eterno de Dios, de quien ya hemos oído, y él se le llamó el Verbo, la palabra. Él es la palabra viviente de Dios. Él mostró, él dio a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. El que oye sus palabras, oye palabra de Dios. El que cree en él, cree a Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso es. Lo primero es, hermanos, en este texto tenemos un mensaje que es único, es un mensaje que es de Dios y es un mensaje que debe ser creído con absoluta confianza, sin dudar. Dios me está hablando y lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios dice es para mi beneficio eterno. Lo que Dios dice, tengo que creerlo. Es fiel. Es fiel. Confía, amigo que nos escuchas y estás lejos de Dios. Escucha, oye una vez más este mensaje glorioso. Proviene de Dios, es de Dios. Como le llama Pablo en su capítulo 1 de Romanos, el evangelio de Dios. El evangelio que nace en Dios, que procede de Dios, es el que predicamos. Dice el versículo 15, porque este es el mensaje. Primero es un llamado a atención, ¿verdad? Palabra fiel y digna. Es como si Dios nos estuviera hablándole a todo el mundo y le esté diciendo, detente un poco, voy a hablar y confía en mí porque yo no puedo mentir. Dios que no puede mentir, dice la Biblia. Dios es verdad. Dios es la verdad. Y este mensaje dice lo siguiente. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje. No es difícil de olvidar.
¿Usted ha creído en Cristo? ¿Cuándo creyó en Él? Usted es salvo. Sus pecados han sido todos perdonados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito. Aquella luz verdadera que se leía en Juan 1, aquella luz verdadera venía a este mundo o vino a este mundo, aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le recibió, le rechazó. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Quien anduvo por las calles de Palestina es el bendito Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que se hizo hombre. El bebé que nace allí en Belén, el bebé que está en brazos de María, el bebé que es vestido por María, amamantado por María, es el creador de María. Es el creador del universo. Pero se hizo hombre, tomó forma humana. Y con el propósito único, aquí dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin excepción. No hay ser humano que quede exento. Cristo Jesús vino al mundo y dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué propósito por el cual debemos estar eternamente agradecidos lo que hemos creído en Cristo? Hace 2000 años, un ángel vino a María y le dijo que el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella. Bienaventurada, le dijo, bendita tú entre las mujeres, le dicen. ¿Por qué? Porque en su vientre el Hijo de Dios, eterno Dios, sería formado como hombre. Es Dios y se hace hombre. Hoy es Dios y es hombre y está en el cielo. Pero vino a este mundo con un propósito. Lo dijo en otras palabras. Se llamó él el Hijo del Hombre y dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En una oportunidad, unos hombres llevaron a una mujer adúltera a los pies del Señor, la lanzan ahí, parece, y le dicen, la ley nos ordena apedrear a tales mujeres. Moisés es la ley. ¿Tú qué dices? La motivación es absolutamente mala. Sí, vienen para probar, tentar al Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor finalmente se levanta y dice, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. ¿Estás sin pecado? Naciste pecador. Tu padre era pecador, tu madre era pecadora, y tus abuelos eran pecadores, y tus bisabuelos eran pecadores, y tus tatarabuelos eran pecadores. El pecado entró por un hombre, por Adán. Allí entró el pecado y el pecado pasó de generación en generación. Y cuando nosotros nacimos pecadores. Nuestros hijos nacieron pecadores. Nacieron de padres creyentes, pero nacieron pecadores. No hay nadie que se exceptúe. Todos, dice el apóstol Pablo, todos. Ya hemos acusado a judíos y a griegos, y todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay en su lengua. Estás perdido. Eres un pecador que va rumbo a la condenación. Estás perdido. Estás muerto en delitos y pecados. Ese pecado no perdonado te conduce al infierno eterno. Somos pecadores. Pero esta es la buena noticia.
que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, santo, inocente, apartado de los pecadores, no hubo engaño en su boca. El santo Hijo de Dios, este santo ser será llamado Hijo de Dios, dice el ángel. El santo Hijo de Dios se hace hombre sin pecado. No es engendrado por hombre, por supuesto, es sin pecado. Y Él viene con el propósito, eterno propósito, desde antes que la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, aún antes que existiéramos, aún antes que el pecado entrara, Dios ya había provisto cómo salvar al pecador. Dios ya había provisto cómo llevarte al cielo. Dios ya había provisto cómo salvar a los pecadores. Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Bendito Hijo de Dios. Sale del Jordán bautizado por Juan el Bautista. Los cielos se abren y una voz se hace oír. Se oye la voz del Todopoderoso, del Dios eterno, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado. El Hijo amado de Dios vino al mundo y vino con el propósito, eterno propósito de Dios. Vino para salvar a los pecadores. ¿Salvarlo de qué? No salvarlo de las cosas de este mundo, por así decirlo, para seguir viviendo. Vino para librar al pecador del infierno. Vino para librar, para salvar al ser humano de ir por la eternidad a ese lugar de condenación. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Eres salvo? ¿Acaso Dios ha perdonado todos tus pecados? Porque cuando un pecador cree en el Señor Jesucristo, Dios perdona todos sus pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, este mundo, vino a nosotros, vino al mundo y vino para salvar a los pecadores. Y luego el apóstol lo que hará, este es el mensaje, este es el evangelio, casi en una frase. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es el mensaje. ¿Lo entiendes? ¿Puedes entender lo que Dios está diciendo aquí? Porque este es el mensaje que necesitas oír si estás sin Cristo. Si estás vas rumbo a la perdición. Si estás perdido. Este es el mensaje que necesitas oír y creer. Oír y creer. Cristo Jesús es el Hijo bendito del bendito Dios. Cristo Jesús vino al mundo y vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy pecador, vino a salvarme a mí. Mis hermanos en Cristo pecadores, vino a salvarnos. Él vino a salvar pecadores. En una oportunidad dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, a pecadores. Si eres pecador o eres pecadora, vino a salvarte a ti. Fue a la cruz del Calvario y nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro. Él sufrió la cruz. Dios mío, dijo. Dios mío, exclamó, ¿por qué me has desamparado? Dios está juzgando mi pecado en su Hijo allí en la cruz. Por eso clama así. Por eso esa angustia de su corazón. Aún antes de ir a la cruz, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Dios eterno? Salvarte a ti, salvarme a mí. Y para salvarme a mí, su Hijo no puede salvarse. No puede descender de la cruz, como decían todos.
Si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, desciende de la cruz, desciende de la cruz. A otros salvó, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otros salvó, él no se puede salvar a sí mismo. No descendió de la cruz. No. ¿Por qué? Porque si descendía de la cruz, no hay salvación para nosotros. El pecado fue juzgado en él y castigado en él. Mi pecado, él lo llevó, y mi pecado, él pagó el precio de mi rescate, él en mi Salvador. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Si no eres pecador, si no te consideras pecador, si no aceptas que eres pecador, no vino a salvarte a ti. No. Él vino a buscar pecadores, vino a buscar ovejas perdidas, vino a buscar hijos perdidos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, dice Lucas 15:1. Los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Entró a casa de un hombre pecador, de un hombre, un fariseo, príncipe de los fariseos, de los publicanos, perdón, no fariseos, de los publicanos, perdón, Zaqueo. Y la gente critica aquello. ¿Por qué? Porque había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Había entrado a posar en casa de un hombre pecador. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, la salvación ha venido a esta casa. ¿A cuál casa? Ahí está Zaqueo, vino a él. La salvación vino a esta casa. La salvación vino a mi vida. Hace más de 50 años. Más que eso. La salvación vino a mi vida. El Hijo bendito de Dios. El Hijo bendito de Dios permitió que este joven pecador, cuando era joven pecador, oyera el Evangelio y lo creyera. Vino a salvar pecadores. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Bendito Dios, gracias que vino tu Hijo a salvar pecadores. Y luego el apóstol mostrará o nos mostrará al pecador modelo. Modelo no por lo bueno. No. Porque el vocablo se traduce modelo. Aquí se tradujo ejemplo. El original puede ser modelo. Dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para ejemplo. Dios salvó a Pablo, a Saulo de Tarso. ¿Por qué él es ejemplo de pecadores? ¿Por qué él se considera el más malo de todo? Lo que él está diciendo, me vino a salvar a mí, yo, miserable pecador. ¿Por qué? Porque dice que yo era un blasfemo. Pablo está diciendo y confesando en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Perseguidor de la iglesia, injuriador. ¿Cuántas blasfemias salieron de su boca contra la iglesia de Cristo? Blasfemo, perseguidor. Consideró que ese era un pecado muy grande. ¿Sabe por qué los pecadores no acuden a Cristo? Porque minimizan su pecado. Porque tal vez dice, sí, yo hago algunas cosas incorrectas. Tal vez sí me he equivocado, pero no soy tan malo. No. Sí eres malo. Aunque no hagas nada malo, por así decirlo. Pero ni siquiera sabe hacer lo bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí eres pecador. Eres pecador. Y estás lejos de Dios. Y estás perdido. Necesitas a Cristo. Necesitas con urgencia al Salvador. Pablo dice, miradme a mí. Yo soy el más malo
de los malos. Soy un perseguidor de la iglesia, fui un injuriador, fui un blasfemo. Y ahora el apóstol, me quedan unos minutos, y ahora el apóstol, ¿sabe lo que va a hacer ahora el apóstol? Luego de decir y ponerse de ejemplo para aquellos escépticos que a lo mejor no quieran creer, o para aquellos que a lo mejor ahora se podrían estar considerando malos. Hay personas que podrían decir, no, usted no sabe todo lo que he hecho en mi vida. Yo creo que yo no tengo perdón. Bueno, estas palabras deben alentar, animar a aquellos que piensan así. Sí hay perdón. Hay perdón para el asesino. Sí hay perdón. Hay perdón para el ladrón. Hay perdón para el violador. Sí hay perdón. Tal vez tú y yo no le perdonamos, pero Dios perdona a todo pecador que acude a Él creyendo en Cristo. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Soy el más malo de todos. Me salvó a mí, te salvará a ti también. Luego entonces nos hablará de los atributos del Dios bendito. Los atributos del Dios bendito. Dice el versículo 14, el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia. El 16, pero por esto fui recibido a misericordia. La misericordia. En el versículo 10, palabra el 14, pero por la gracia de nuestro Señor la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Misericordia. Después habla de clemencia en el versículo 16. Se tradujo clemencia, pero es el vocablo macrotumia que generalmente lo conocemos como paciencia. Paciencia, macrotumia, paciencia. La paciencia de Dios. ¿Cuántos años ha tenido paciencia contigo? ¿Cuánta paciencia ha tenido con nosotros? Dios es paciente para con nosotros, dice la Escritura. No queriendo que ninguno perezca. Dios es paciente. Tiene macrotumia. Paciencia. De largo aliento. De largo aliento. En el sentido que la ira suya se retiene. Eso significa paciencia de Dios. La paciencia de Dios que Él retiene su castigo en espera de que pecadores acudan a Él y crean en su Hijo. Su Hijo murió. Su Hijo sufrió por nuestros pecados, el infierno eterno nuestro. Lo sufre Él en la cruz. Y el apóstol resalta la misericordia de Dios, resalta la clemencia, se tradujo clemencia y la paciencia de Dios. El apóstol resalta, enfatiza la gracia abundante de Dios. Y el apóstol resalta el amor infinito de Dios. Amor. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios clemente o paciente, tenemos un Dios lleno de abundante gracia. Cuando abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Para que nadie se gloríe, es don de Dios. La gracia abundante, su gracia abundante, su amor infinito, su misericordia, aquella que el profeta de la antigüedad dirá que se renueva cada día la misericordia. ¿Qué haríamos sin la misericordia de Dios? Su paciencia, su gracia, su amor. Ese es Dios nuestro. Ese es el Dios que se reveló en su libro. Ese es el Dios que te habla ahora. Ese es el Dios que te está diciendo, cree
Cree la palabra mía, es una palabra confiable. Repito el texto y termino. Palabra fiel o confiable, digna de ser aceptada o de aceptación digna de ser recibida. Este es el mensaje. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy el primero de ellos. Vino a salvarte, hermano y hermana, y te salvó por gracia, solo por misericordia. No merezco nada, solo merezco el infierno eterno. Y tú también. No todo pecador merece la condenación eterna, pero Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos de esa condenación. Él vino a salvar pecadores. Bendito Señor. Oh Salvador. Llamará su nombre Jesús, dice el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, el Josué del Antiguo Testamento. Josué. Jesús. Imagínese cuando le llamarían por la calle. Oh, el ciego aquel Bartimeo, ¿verdad? Oye, que se pasa alguien por ahí, preguntan quién es, le dicen quién es, y él clama a todo pulmón, él grita angustiado. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, Jesús, hijo de David. Oh, Salvador, bendito Salvador. Gracias, no podemos dejar de dar gracias a cada momento. Gracias a Dios por esta salvación tan grande. Abre tu corazón, tú que estás sin Cristo, tú que no tienes salvación. Tus pecados no han sido perdonados. No, porque nunca has creído en el Hijo bendito de Dios que murió en la cruz del Calvario para salvar. Vino para salvar pecadores, y para salvar a esos pecadores fue a la cruz para llevar. Dios cargó en él, su cuerpo cargó en él los pecados nuestros. Hay salvación, hay perdón, solo porque Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y sufrió por ello. O con sus palabras al final de la cruz, que ya las hablamos un día domingo, ¿cuáles fueron? Consumado es. La obra de salvación que desde antes de la eternidad había sido planificada, estaba terminada. Eso es un grito de triunfo. Consumado es. En el griego, tetelestai, un solo vocablo, consumado es. Está terminada, está acabada. Pecador, no puedes agregar nada. Solo abre tu corazón, solo recibe gratuitamente. Dios te ofrece perdón, salvación de tu alma. Cree en el Señor Jesucristo, dijo Pablo al carcelero que tenía la espada en el vientre para matarse. Le dijo, no te haga ningún mal. Y el hombre desesperado dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, oh Dios grande, misericordioso, Dios lleno de bondad, amor, gracia, que inundó este mundo con tu Hijo viniendo. Allí en la cruz del Calvario se manifiestan todos tus atributos para salvar al pecador. Tu justicia es satisfecha. Todas tus demandas quedaron satisfechas. Tu Hijo bendito y santo está llevando en su cuerpo nuestros pecados. En ese madero murió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Murió por nosotros. Fue sepultado. Resucitó. Ascendió al cielo.
y viene pronto a buscar a todos los que hemos creído en Él. Gracias, Padre, te damos. Bendice esta reunión, esta doble presentación del mensaje glorioso que es el Evangelio. Bendícelo tú, para tu gloria, para la salvación de pecadores. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.